Bien, en este tutorial vamos a crear un personaje para videojuegos. Para eso vamos a contar con 4 pasos que son elementales a la hora del desarrollo de un personaje, del diseño de desarrollo. Primero vamos a tener que modelar el personaje, o mejor dicho, su malla. Es decir, vamos a tomar el cuerpo del personaje y lo vamos a pasar a 3 dimensiones en función de un par de imágenes en 2 dimensiones. Una vez que ya tenemos esto, el segundo paso va a ser aplicarle texturas y colores al mismo. Una vez que ya tenemos nuestro personaje colorido y bien presentado, vamos al punto más crítico, que es el tema del rigging o rigueo del personaje. El rigging consiste básicamente en establecer o setear un esqueleto articulado con movimiento e inclusive con algunos huesos que van por fuera del personaje, que nos van a permitir utilizarlo como una marioneta. Vamos a poder mover, por ejemplo, un brazo en función de un hueso que está por otro lado, por fuera del personaje. El tema del rigging es bastante crítico porque obviamente vamos a tener que indicar bajo qué puntos, qué vértices van a moverse o con determinado hueso, o qué tipos de articulaciones vamos a ir teniendo dentro del personaje. Es decir, que por ejemplo vamos a poder limitar, llámese, la rodilla de un personaje a un movimiento de 180 grados de movimiento, pues si no estaría rota la rodilla. Una vez que ya tenemos el esqueleto embebido dentro del personaje, es decir, lo tenemos rigueado, que responda básicamente a los movimientos que nosotros queremos que haga, vamos a pasar a la etapa de animación. La animación va a consistir en hacer un video largo con cada uno de los movimientos que va a tener nuestro personaje, desde correr, saltar, golpear, etc. Bueno, vamos del dicho al hecho y pasamos directamente al diseño de nuestro personaje. Bien, para comenzar con el modelado de nuestro personaje vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Como primer punto, vamos a utilizar una baja cantidad de polígonos. Recordemos que cuando tenemos que desarrollar un personaje de videojuegos, es conveniente que tenga la menor cantidad de polígonos que sea posible. A mayor cantidad de polígonos, mayor cantidad de recursos va a estar utilizando de nuestra máquina. Por otro lado, para modelar el personaje es recomendable utilizar un blueprint. Un blueprint no es otra cosa más que un personaje o un elemento dibujado desde diferentes ángulos, totalmente a escala. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ver un objeto en diferentes posiciones, ya sea la vista frontal, posterior, de 3/4 perfil, visto desde arriba, desde abajo, etc. Siempre en escala. Estos gráficos van a ser en 2 dimensiones y nos va a ayudar para poder ir desarrollando nuestro personaje en 3D. Después va a ser muy conveniente utilizar modificadores del tipo espejos o mirrors, que nos va a permitir armar de un lado determinado modelado, ¿sí? Y se me va a replicar automáticamente del lado en el eje opuesto. Y por último, para poder alisar a nuestro personaje y que vaya tomando formas más curvas, vamos a utilizar modificadores de división de superficie. Ahora sí, comenzamos a modelar nuestro personaje. Bien, para empezar a modelar a nuestro personaje, lo que vamos a tener o especificar antes que nada son las vistas que vamos a utilizar. Probablemente, primero y principal, con el numeral número 5. ¿Sí? Fíjense que me cambia la cámara a ortopédica. ¿Sí? Este tipo de cámara lo que nos va a permitir es
no disponer de determinada profundidad. Es muy útil para trabajar con la vista frontal, si toco el 1, con la vista de la derecha, si toco el 3, con la vista superior, si toco el 7, y si quiero invertir cada una de estas vistas, por ejemplo la de la posterior, la de la inferior y la de la derecha, yo tengo que presionar control y la tecla numeral que corresponda, ¿sí? 1 para la vista posterior, 3 para la de la izquierda y 7 para la de abajo, con control presionado. Bueno, nos vamos a posicionar en la vista frontal. Entonces, como primer paso, va a ser cargar el blueprint. Fíjense que yo ahora voy a estirar nuestro menú, siempre estando en la vista orzo, y lo que voy a seleccionar va a ser background image, ¿sí? Voy a tildar esta opción y voy a agregar una imagen. Fíjense que me va a habilitar acá abajo para un determinado tipo de vista y yo voy a poder seleccionar una imagen. Bueno, acá es donde entra en juego el blueprint que mencionábamos hace un ratito. Voy a buscar donde se encuentra mi blueprint. Mis documentos. Acá, creación de personaje, imagen. Selecciono mi imagen. Y fíjense que ahora lo que voy a ir obteniendo es un blueprint, un dibujo de una mujer a escala, ¿sí? Si yo presiono el 3, siguen estando en el mismo lugar. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a eliminar este cubo para que no moleste. Con Shift S voy a centrar el cursor. Y lo que me va a interesar es que justamente mi personaje esté a la mitad. Algo interesante de los personajes es que si no es mandatorio, pero si tenemos la opción de dibujarlo nosotros mismos, es dibujarlo en forma de T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Con los dos brazos expandidos hacia arriba. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es alinear la imagen al centro. Entonces voy a tomar la imagen frontal. Estoy en la cámara de frente, voy a tomar la imagen frontal. Entonces voy a ir disminuyendo, voy a ir incrementando el eje X. Voy a puntualizarlo en 1150. No, me pasé. 1050. Bueno, ahí podemos decir que básicamente está en el centro. No hay que preocuparse si no es 100% simétrico, dado que vamos a utilizar solamente la mitad del cuerpo. Bien, importante, fíjense que si yo me cambio a la imagen derecha, va la imagen, o en la superior, va a seguir estando. Es muy importante que, bueno, siendo este el caso, vamos a decir que este blueprint va a estar disponible de esta forma solamente para mi vista frontal. Bien, entonces yo ya tengo acá donde dice Axis, selecciono cuál es la vista. Vuelvo a agregar otra imagen que en realidad va a ser la misma. Opción de personaje, image. Fíjense que acá se me superpone. Ahora me voy a ir a mi vista izquierda porque tengo mi personaje que está mirando
está rotando hacia la izquierda. Entonces voy a mover mi eje, en este caso X de la imagen, hacia lo que consideremos medianamente el centro. Vamos, sí, vamos a ponerlo en 1150. Ahí más o menos está, ¿sí? Bueno, y vamos a setearle el eje para la derecha, ¿sí? Entonces fíjense que desde un mismo punto, si yo ya cambio de derecha al centro, estaríamos en el mismo lugar. Y ahora, bueno, lo único que nos faltaría es la imagen posterior. Nuevamente agregamos nuestra imagen. Vamos a indicar que esta se va a ver del lado posterior, back, y nuevamente vamos a tratar de ubicar esto medianamente en el centro, ¿sí? Ahora sí ya tenemos nuestro personaje colocado como para que empecemos a modelarlo.